nació en Monterrey, es diseñador, dibujante y escritor. Estudió diseño industrial en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha participado en diversos talleres literarios impartidos en la Escuela de Escritores de la SOGEM, Casa LAM, Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia y la Escuela de Escritores de México. Publicó en formato electrónico la colección de prosa poética, Prosas Rosas y Algunas Púrpuras, y en Tijuana el poemario Búho y Colibrí. La Dimensión Faltante es su primer libro de cuentos. Lester, otra vez, muchísimas gracias y bueno, pues muchas gracias a ustedes. Esta cuestión. Comenzamos. Comenzamos con la presentación de la maestra Mónica Martínez, quien va a hablar un poco sobre el texto para poderlo abordar. Mientras hacemos esta presentación al público, le pedimos que vaya escribiendo sus comentarios, sus preguntas en el chat para que podamos darle continuidad con la plática una vez que termine la maestra Mónica Martínez. Adelante, Mónica, muchísimas gracias. Las dimensiones son las métricas que los físicos usan para describir la realidad. La mayoría de nosotros aprendimos en la primaria que hay 3 dimensiones espaciales: anchura, altura, profundidad. Y estas son las más fáciles de visualizar. Luego se habló de la 4ª dimensión, el tiempo. Pero en realidad, ¿cuántas dimensiones hay? Depende a quién le preguntes. Algunos científicos apoyan la teoría de cuerdas, unifican la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica para describir el universo. Por ello creen que 4 dimensiones no son suficientes y afirman que existen 10 dimensiones. Y si cuentas el tiempo, serían 11 entonces. Sin embargo, aún hay más. Por si esto fuera poco, otros científicos afirman y apoyan la teoría de las cuerdas bosónicas y afirman que existen hasta 26 dimensiones, la cifra más alta que los científicos han llegado a probar. Evidentemente, la mayoría de estas realidades son imposibles de ser percibidas para los seres humanos. El teórico Brian Greene hace un gran trabajo al enmarcar el concepto en términos que la mayoría de la gente puede entender. Greene compara las dimensiones invisibles con los cables conectados a los postes telefónicos. Desde una ventana, un cable parece una línea unidimensional, pero si lo estudiáramos de cerca, veríamos que el cordón es en realidad redondo, lo que lo hace tridimensional. Ninguna analogía que compara dimensiones no observables con objetos en el mundo observable puede ser perfecta, pero esto ilustra cómo algo tan fundamental para la realidad podría estar ocultándose a plena vista. Estamos acostumbrados a que para nuestra mente la lógica es que hay tantas dimensiones como vemos o nos enseñaron en la primaria. Pero seguro Lester es amigo de Brian Greene y de los físicos, ya que justamente a través de los cuentos de su libro La Dimensión Faltante, este excelente escritor con narrativa poderosa, estética y dinámica, nos mete en mundos que suceden en dimensiones con las que no convivimos en la cotidianidad, o que nos negamos a mirar, o que por falta de sensibilidad no vemos la lógica que está detrás de estos. Yo leo una constante en su narrativa. Está presente la vida y la muerte, lo lógico y lo ilógico lógico, el amor y el desamor. Hay historias con pasión desbordada y manifiesta en momentos, en instantes. Hay catarsis, hay facturas que la vida cobra y lo vemos en sus personajes que nos llevan a reiterar valores, a señalar lo que deshumaniza y humaniza, a aprender lecciones de acciones hechas en el pasado, lecciones de o en nuestras otras dimensiones. A través de su narrativa, Lester nos lleva a nuevos contextos con sutileza, creatividad y elegancia. Recordemos el inicio de Sinfonía Conclusa. Aquel joven desorientado agitaba de un lado a otro sus brazos, intentando despejar la bruma sin conseguirlo. ¿Qué habría más allá? ¿Qué ocultaban los hilos de humedad?, se preguntaba. Percibía claridad a medias y procuró no desesperar.
Un pequeño rayo de luz se abrió paso al fin. Encima de su cabeza caía sol o luna. No lo supo con certeza. De pronto formas, dudas. ¿Qué lugar era ese? ¿Qué presencia veía cerca de él? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, una de las acepciones de dimensión es punto de vista desde el que se considera o analiza algo. Por ejemplo, hay que tener en cuenta la dimensión espiritual del ser humano o la intertextualidad no opera solamente en la dimensión analógica, sino también en la anafórica. Lester nos toma de la mano y nos obliga a mirar desde varios puntos de vista las historias. En el cuento, ella, él y el homicida nos habla de las marcas sociales que heredamos de la familia, de la dependencia emocional, de las decisiones de vida, de las decisiones de muerte, de la soledad y del amor aprendido. La decisión de la mujer de enamorarse de un asesino serial, quien vive en la cárcel, trae consecuencias. Ella decidió con base en lo aprendido. Ella muere a manos del asesino, quien luego se suicida. La vida le contesta a ella con lógica. En la dimensión faltante, turbación en 5 ratos, recorremos una realidad de un hombre quemado a punto de morir y cómo con sus pensamientos camina, habla, decide y puede sanar situaciones pendientes antes de morir, escapando a una de esas otras realidades en su mente. Muere sonriendo. En el puesto, Lester retrata la vida urbana, la deshumanización, la lucha por sobrevivir, los lazos secretos que se dan por la convivencia cotidiana, las dudas del hombre en general, a través de la historia de un taquero que acompaña al lector con preguntas de si está donde debe estar o debería estar haciendo otra cosa que lo hiciera más feliz o que le diera más dinero. La historia creativamente reitera el sentido de la justicia, de la moral, de la solidaridad que no vemos, pero que ahí está y es consecuencia de nuestros actos que la anteceden. El taquero pregunta a la vida a través de una voz interior que siempre escuchaba y al ser salvado por sus clientes o amigos de unos narcotraficantes, la vida le responde contundentemente. Estás donde debes estar, haciendo lo que debes hacer y no estás solo. Eres admirado y querido. Y eso vale más que fama y dinero. Y ahí deja de escuchar las dudas de su voz interior. Para terminar, otra acepción de la Real Academia de la Lengua de dimensión es la importancia, extensión o intensidad que tiene una cosa. Por ejemplo, una catástrofe de grandes dimensiones o provocó otro escándalo de considerables dimensiones. Todo esto lo sabe Lester y su libro La dimensión faltante. Tú decides como lector qué intensidad tienen esas historias para ti, qué analogías deseas ver entre la narrativa de sus cuentos y tu moral, qué mundos deseas crear con tu mente, qué emociones despierta en ti esta narrativa de mundos complejos, llenos de lógica, de estética, de colores y de sueños. No es tan difícil y depende solo de ti. Lester lo advierte muy bien desde el primer cuento, Alebrije, donde una de estas figuras devora al que la ve, convirtiéndolo en uno más de sus colores. Se declara con elegancia: al ser parte de un alebrije, entendí que el compromiso con la lógica es el más fácil de romper. Entonces, Lester, muchas gracias por tu visita, gracias por tu libro. Bueno, Lester, tu lectura desata varias líneas de conversación, varias cosas. Yo también tengo una presentación, pero no la haré porque me interesa que sean los estudiantes quienes platiquen contigo y quienes empiecen a hablar contigo. Antes de pasar a las preguntas, ahora sí te damos la palabra, Lester.
correcto. Como ya lo comentaron en mi semblanza, yo, bueno, comencé en esto de las letras. La puerta de entrada fue la prosa poética, versos, rimas, etcétera. Pero, pues, me decanté por este camino de narrar historias, al darme cuenta que se daba de modo natural. Es decir, también en poesía uno cuenta historias. Y me di cuenta de pronto que yo tenía muchas ideas que no eran viables para plasmarse con la retórica, con casi el romanticismo, digamos, ¿no? Y no se diga las métricas de los versos, de las rimas. Y empecé a hacer cuentos a la par de mis poemas. Perdón. Y de pronto descubrí que esa era, como que esa era mi voz, la voz que yo necesitaba, la de la prosa, la de la narración. Y empecé a experimentar con formatos, con estructuras. Encontrar un estilo yo creo que es lo más importante. Yo sentía que había encontrado un estilo ya como poeta de alguna manera. Humildemente sentía yo que tenía yo ya un vehículo hecho. Y después me tocó buscar por este lado de la narrativa, de cómo seguir ciertas reglas o cánones que ya existen sobre la narrativa breve. Y bueno, no hay mejor manera de conectarse con la realidad, con las formas más adecuadas que asistiendo a talleres. Tiene que ver con, si no dejar finales abiertos en las historias, sí siempre dejar más de una interpretación a las historias, porque yo creo que eso se da naturalmente. La vida es así. En una conversación hay muchos malentendidos a veces precisamente por esos puntos de vista. Entonces decidí que era lo más honesto para mí representar dentro, incluso a veces dentro valga la redundancia, de universos probablemente un poco fantasiosos, fantásticos, oníricos, conservar una lógica de cómo nos desenvolvemos, de cómo nos comunicamos en el día a día, y aunque uno no lo quiera, se dan los malentendidos precisamente por dualidades, por puntos de vista, porque cada quien siente diferente. Muchos de mis cuentos en este libro y otros que tengo por ahí guardados tienen esa característica. Cuando yo los he compartido, he medido esta parte de asegurarme de que siempre haya más de un valor humano, más de una perspectiva, más de una interpretación, porque es como yo creo que se enriquece más la literatura. Si dejara uno un camino muy cerrado, muy recto, muy lineal, pienso que mucho del encanto se perdería, ¿no? Tanto de la experiencia de leer como de crear. La ambigüedad, la ambivalencia que encontramos en varios de tus relatos es también algo que tenemos en nuestra época, ¿no? O sea, es una época de contradicciones, es una época en la que un día, no sé, el color oficial es rojo y al día siguiente es azul. Siempre está cambiando y no hay algo certero o algo completamente sólido que te diga, esta es la verdad absoluta, sino que todo el tiempo estamos reconfigurando el sentido, como lo decía Mónica en su presentación, ¿no? Las dimensiones. No es una sola dimensión, es una multidimensionalidad en la que nos encontramos y lo podemos ver tan solo con lo que ocurrió hace unos minutos, ¿no? Con estas entradas de La Niña del Exorcista que empezó por ahí a sonar y es algo que está en otra dimensión y que tiene una intencionalidad diferente a la que la mayoría de las personas que estamos en esta sala tenemos, ¿no? O sea, estos puntos de vista que se encuentran también es algo que vemos en tus textos cuando tenemos una multifocalidad. Un personaje habla, el otro personaje habla y tienes la imagen completa de versiones que quizás son contrarias, pero que son necesarias para la realidad. Entonces, muchas gracias por lo que comentas y vamos a pasar con las preguntas, que ya tenemos varias. Muy bien. Tenemos a Eduardo Martínez, quien dice, tus historias se desarrollan mediante algunos sueños, perspectivas y en algunos casos lleva muchos temas de la muerte o más que la muerte, la pérdida de algo. ¿Cómo se relaciona esa idea o el interés que tienes sobre la misma cuando escribes tus cuentos con tu vida cotidiana? Bueno, cuando hice la selección, como me gustaría comenzar la respuesta de esta manera.
haciendo un poquito de historia. Originalmente yo tenía una colección, vamos a decir, más amplia, más cuentos, tal vez 10, 12 más de los que se presentan en el libro. Yo me di cuenta de una cierta inercia narrativa, de un orden de ideas que por ahí estaba como un denominador. Efectivamente hay mucho de onírico en algunos cuentos, y lo digo literalmente porque algunas ideas surgieron en medio de sueños míos, que me sirvieron como ingredientes o puntos de partida. Cuando yo examiné mucho de lo que ya tenía, me di cuenta de este común denominador, que sí es un tema que, aunque es más que obvio que a todos nos afecta, el tema de la muerte o de las pérdidas, yo sí lo sentí como que acentuaba mi trabajo, mis textos. Por eso procuré de alguna manera escoger y pulir o detallar más o enfatizar más algunas partes cuando me di cuenta que eso era parte crucial de este trabajo en particular, que sí había una especie de hilo conductor, aunque los cuentos sean piezas sueltas, de alguna manera comparten la parte de la pérdida, de la muerte, y, y ¿por qué no decirlo? En algunos casos la muerte conlleva o va aparejada de cierta redención o de algunas cuestiones positivas, paradójicamente creo yo. Fue mucho de lo que tuvo que ver con la creación del libro, escoger los cuentos que de alguna manera estuvieran conectados o intercomunicados. No sé si eso responda más o menos la pregunta, pero es parte de los de por qué el libro es como es, por qué tiene estos temas o este tema predominante. Es porque sí, definitivamente yo lo escribí como una inquietud que llegó de manera subconsciente, incluso en sueños, y aproveché ese barco, me subí completamente a él, me dejé llevar, me di cuenta que ese tema tenía que ser explotado desde varios puntos de vista, desde varias trincheras, situaciones desde las más ordinarias hasta las que pudieran ser casi surrealistas, rozando incluso, no sé, algunas matices de realismo mágico tal vez. Y ese fue el tema, la decisión final. Dije, este libro sí va de esto, sí tiene esto en común, y el cuento central representa y conjuga mucho de esto, y por eso el título pienso yo que le quedó bien a este compendio de cuentos. Muchas gracias. Y que a lo mejor la dimensión faltante es la que cada lector le aporta al texto, ¿no? Digo, esa es mi interpretación. Podría ser una de muchísimas. Muchas gracias. Maite Calderón pregunta, menciona que su cuento favorito fue El Puesto y te pregunta si alguna vez tú sentiste lo que el protagonista del cuento, que en relación con que lo que se dedicaba el protagonista no le hacía feliz o no lo llenaba. Y si la respuesta es sí, ¿cómo sobrellevaste esos pensamientos? Sí, yo creo que cada pieza tiene mucho de quien lo escribe. El término autobiográfico obviamente que ya nos compromete con cosas muy específicas, muy profundas, pero de alguna manera sí hay una inquietud interna que se refleja en un texto, una inquietud por contar algo, por tratar de abordar tal vez algún tema desde alguna perspectiva que uno crea que no se había abordado previamente. Vale el comentario, ser original es difícil, pero uno lo intenta, ¿no? Sí, yo creo que esta pregunta nos la plantearemos eternamente, yo creo que casi todos, ¿no? Casi el 100% de las personas. En algún momento de tu vida puedes tener dudas, es normal, es válido, y lo importante aquí no es si hay dudas o no, si es mucha la desestabilización que uno puede tener por algún evento en la vida. Lo importante es buscar las respuestas, encontrarlas, hay que esforzarse, nunca hay que cejar en el empeño de encontrar cuál es el camino. Yo muchos años de mi vida pensé que mi camino tenía que ver con las artes gráficas, por ejemplo. Atrás mío, por ejemplo, hay un bodegón que yo pinté hace algunos años, y yo sentía que siempre mi vida se relacionaba y volvía a relacionarse con este tema, aunque yo de pronto hiciera casi por dejarlo a propósito, la cuestión del diseño, de pintar, qué sé yo.
y eventualmente mi interés por la literatura, que siempre estuvo presente, cobró una relevancia sorpresiva para mí. Y pues en mis 53 años, no tengo 10 años todavía siquiera de haberme adentrado con el empeño que lo hice para educarme, para leer más, para darme una idea todavía más clara de la que ya la tenía, de cómo escribir, de cómo expresarse, qué expresar, qué es lo que a la gente le resulta en algún momento atractivo, útil, edificante, incluso también entretenido, ¿por qué no? Entonces, sí, esta pregunta que tiene que ver con el cuento del taquero, de alguna manera sí refleja una inquietud y yo creo que puede ser mía, pero todos yo creo que la hemos tenido en algún momento, puede ser en la adolescencia, puede ser en una edad más avanzada. Y siempre hay que saber reconocer tanto los errores como redireccionar. Eh, si uno siente que el rumbo que uno lleva no es el adecuado y hay uno que se busca más en ese momento, hay que atreverse de pronto a tomar decisiones. Hay que hacer incluso algunos sacrificios. El caso del taquero, él, él, él reconoce ya hacia el final del cuento que no importa qué tan hostil sea el entorno, la solidaridad de sus clientes le hace ver que tal vez está equivocado al dudar de su oficio, digamos. Hay una pequeña moraleja intrínseca y es la solidaridad termina por darle a él una certeza sobre lo que él está haciendo. Se da cuenta que su papel, como él dice en la sociedad, en el contexto urbano, va más allá que preparar un taco, que llenar una tortilla con carnes. Cuando él es agredido y a la vez defendido, es cuando él cobra conciencia y su voz interna guarda silencio por un tiempo indefinido. Entonces, sí, sí refleja mucho de algunas inquietudes que he tenido en mi vida para finalizar. Muchas gracias. Una pregunta de Damián García. En el cuento Gramática Dramática se me hizo bastante interesante el cómo se puede crear una historia tan original con un signo ortográfico. ¿Cómo se te ocurrió un final tan creativo con la caída del punto? Bueno, este cuento es de los pocos que han comenzado por el final. La idea me vino espontáneamente. Yo pensé en un punto y dije, bueno, es un punto que cayera de las alturas, ¿en qué se convertiría? Curiosamente, ese es el comienzo de la idea, ¿no? La premisa. Entonces digo, bueno, voy a jugar con los caracteres porque ya tengo esta idea, ¿no? Un punto que impacta en el piso y se convierte en un asterisco. De ahí, de alguna manera, empecé me fui hacia el inicio. ¿Y qué más puedo hacer? ¿Quién era él? De manera, yo creo, instintiva, me vino esta idea, esta sensación de que el punto es soberbio, de que el punto es tajante, de que para el punto no hay medias tasas, porque incluso yo creo que ya lo tenemos en el subconsciente, ¿no? Es como cuando uno usa frases como, es esto y punto, y así ya no me sigas contradiciendo en tal o cual tema, ¿no? La figura del punto para mí se convertía por sí misma en una figura caprichosa, soberbia, con estas ínfulas con las que se muestra al editor de la casa editorial donde está el libro, donde vive. Y así fue como fui conectando las ideas, ¿no? Empiezas con un punto que es caprichoso, que tiene muchas ambiciones, lo cual incluso le confiere cualidades muy humanas. Es un punto que siente, sufre y desea cosas en la vida. Y ahí viene la evolución, ¿no? De querer ser el punto y aparte, de pronto él dice, no, ¿por qué me voy vámonos por todas las canicas? Quiero ser el punto final del libro. Y es donde empiezan los problemas. Me pareció divertido, me pareció refrescante dentro de la maraña de decesos y algunas desgracias que ocurren en los otros textos, pero a su vez en ese cuento, aunque hay algo de ironía y algo de un poco de chiste, digamos, pues finalmente hay una muerte más, ¿sí? Que es la del punto. El protagonista
no calcula lo que puede ocurrir en sus desvaríos, en sus ansias que él tiene, y finalmente termina como termina, ¿verdad? Esa es más o menos la historia de Gramática Dramática. Muy bien, muchas gracias. Y que eso nos pone a pensar también en la dimensión de los signos ortográficos, ¿no? O sea, el punto y coma que está en peligro de extinción, pues el pobre eventualmente desaparecerá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente ha querido que ya no se escriba, aunque hay que escribirlo, por supuesto. Así es, sí. Bien dicho. Gracias. José Pablo Santillán dice, él habla, voy a resumir un poco la pregunta, habla del cuento Ardiño sobre la ardilla que empieza a aparecer frecuentemente. José Pablo pregunta, ¿la ardilla fue una cosa inventada por la cabeza del protagonista en el proceso de duelo por la muerte de sus familiares? ¿O la ardilla era un ente espiritual que le estaba diciendo que se tenía que matar para poder volver a ver a su familia? Hablábamos de dualidades. Este cuento sí, como otros, sí la tienen. O sea, puede tener más de una interpretación. Pero ya de una pregunta directa, yo con gusto les comparto lo que fue mi idea, mi sentir, para escribir el cuento. Hay un periodo, al comienzo de la historia, ya pasaron por ahí 2, 3 años de que murió su esposa y su hijo. Él en ese tiempo obviamente estuvo en un luto, en una especie de pausa anímica, pero el encontrar la estola, aquella estola que él sospechaba que pudiera estar ensangrentada, fue lo que dispara estas apariciones en su mente de la ardilla. La cuestión de la estola es, él trae mucha prisa por encontrarla, porque él ya no quiere volver, después de estos años que ha transcurrido, volver a toparse con otro vestigio de la desgracia. Se describe que hay una marca de una pira debajo del vehículo dañado, donde él quemó las ropas ensangrentadas. Sería muy traumático para él en ese punto de su vida volver a toparse con esta prenda ensangrentada, como un recuerdo muy trágico de aquel día. De ahí la urgencia de encontrar la estola. Afortunadamente la encuentra y no tiene manchas, pero encontrarla lo reconecta con el momento de la despedida que describo al final del cuento. Y finalmente, para mí, dentro de mi mente, la ardilla efectivamente nunca está, simboliza a su hijo. De hecho, la ardilla siempre entra a la cocina a comer las galletas preferidas de su hijo, las que se refieren un poco después. Él estaba comiendo una de ellas cuando él le da una cachetada por haberse metido donde no debía meterse, a su cuarto oscuro, ¿no? Entonces, ahí aparecen nuevos sentimientos, ya no solo era el luto, o reavivar la pérdida, sino se refuerzan los sentimientos de arrepentimiento y de frustración por no haber podido explicar al final de la historia con Arlene, de su esposa, de haber podido explicar qué pasó con aquella foto, digamos, entre comillas, prohibida, que estaba colgada secándose en su cuarto oscuro. Es mucho es mucho de la columna vertebral del cuento. Si uno se pone en la piel del protagonista, es decir, me acaban de descubrir esta foto y tengo que explicar, tengo una explicación que puede salvar mi relación o salvarme de un problema, pero no la pude dar porque fueron y se mataron en el coche. Y él se queda esperando, nunca regresan. Eso es todo lo que dispara y detona el hallazgo de la piel, del armiño que estaba en el coche, ¿no? Donde él no había buscado. Hay un juego de palabras por ardilla, Arlene, y el armiño, ardiño, que él se equivoca al decirla en un punto de la historia. Entonces, efectivamente, la ardilla simplemente en su mente representa a su hijo. Y efectivamente sí es un auto, digamos, ¿cómo lo podríamos decir? Él solo se lleva hacia la recta final de su vida, pero con buen ánimo de alguna manera. El día que él prácticamente se suicida y se estrella a toda velocidad con el árbol, él inconsciente o subconscientemente trae ese plan, pero no lo ha verbalizado.
su estado de ánimo que va cambiando de muy negativo a muy positivo, casi alegre, revela una euforia que es anormal en el momento en el que él estaba en su vida. Se puede inferir en ese punto que todas estas alucinaciones provienen de su arrepentimiento, de su frustración, del dolor, y finalmente él tiene que acabar con el árbol maldito que se describe, ¿no? Que para él era como un villano, representaba todo aquello. Todas esas situaciones negativas estaban pero materializadas en ese árbol de alguna manera. Había que acabar con el árbol también. Entran muchas cosas en juego. Creo que es una constante en la mayoría de tus relatos, que vas de lo inmaterial, por ejemplo, estas dobles realidades, los sueños, las pesadillas, lo fantástico, entre comillas, que puede llegar a ser inmaterial, pero también lo agotas en lo material. Un árbol, que es concreto, una piel de armiño, que es muy concreto, o pienso en este papel de burbujas, ¿no? En esto que envuelve los objetos. O sea, hay una inmaterialidad y una materialidad constante. Vamos a seguir con otra pregunta de Dino Martínez. Siendo que eres dibujante y también escritor, ¿has pensado alguna vez en plasmar historias como estas a través de historietas o ilustraciones? No, bueno, sí me lo he planteado, pero a la vez la respuesta llega sola. No sería mi deseo ilustrar mis propias historias. Quizá en algún género determinado para jóvenes o niños sería muy adecuado que los textos fueran acompañados de una ilustración. Pero yo en todo caso, si lo hiciera algún día, quisiera que alguien colaborara conmigo. Yo pienso que me llama más la atención eso, que yo mismo haga ese ejercicio de ponerle imágenes a mis palabras. Entonces, no lo tengo previsto, no lo tengo proyectado, la verdad. Rodrigo de la Fuente. Lester, me llama mucho la atención que durante varios cuentos haces ver analogías y un juego entre el tiempo, presente, pasado, futuro. Así que me gustaría saber, ¿este sentimiento fugaz, inmediato, es tu percepción sobre el presente? ¿Qué te preocupa más, disfrutar el presente o añorar un futuro? Yo en lo personal, en mi vida diaria, todos vemos hacia el pasado nunca se va. Es lo que somos, el pasado. Por lo mismo, también tengo un empeño yo de ver hacia el futuro, en muchas cosas. Si puedo no encariñarme con alguna etapa de mi vida, con algún lugar, es imposible, no digo que lo pueda yo lograr, pero si logro yo mantenerme un poco al margen, de arraigarme en alguna idea, con algún lugar, o estar consciente, por ejemplo, a veces tienes, no sé, alguna relación, alguien que sientes cercano y que realmente no lo es o no lo va a ser. Todos estos aspectos, desde lo más interacciones a nivel personal, un lugar, una costumbre, yo qué sé. Si esta parte yo la puedo, si está en mí renovarme, si está en mí ver hacia el futuro y buscar siempre cosas nuevas, ese es mi deseo. No digo que siempre lo logre, obviamente, pero me gusta ver más hacia adelante que hacia atrás. Me gusta ver más hacia el futuro que hacia el pasado, pero no pierdo de vista quién soy y por qué soy como soy. Siempre es bueno echarse una miradita a lo que ha ocurrido para entenderse, porque es curioso, el pasado y el futuro para mí están muy conectados, porque algo que te ocurre hoy o la semana entrante te vuelve a reconectar con algo que te pasó a lo mejor hace 20 años. Es como si fuera un rizo, ¿no? Del que no sales, a veces te das cuenta de eso. Eso. Yo pienso que a todos nos sucede, no sé si siempre nos demos cuenta que nos sucede, pero yo creo que todo el tiempo ocurre esto, de esa conexión de lo que va ocurriendo, de lo nuevo, las nuevas experiencias, cómo se conectan con los sentidos o las experiencias anteriores. Entonces, resumiendo, me importa mucho el futuro, efectivamente, y eso no quiere decir que me pueda desprender del pasado. Totalmente, y poniéndonos un poco en plan filosófico, medio pedante, San Agustín hablaba de esto perfectamente, ¿no? O sea, el presente es la intersección entre un pasado presente y un futuro presente. El presente está aquí, pero
al final de cuentas no está. O sea, es solamente un punto de intersección entre lo que ya fue y lo que va a hacer, que deja de ser, como lo planteas también en uno de tus relatos, ¿no? Sí, el cuento de haciendo planes, ¿no? Del que está haciendo planes para el pasado, que es lo más absurdo que se me pudo ocurrir para representar esta problemática que todos tenemos de vivir un presente, pero que tienes que decidir casi minuto a minuto cómo lo quieres vivir ese presente. ¿Lo quieres vivir con base en lo que has vivido todo el tiempo o planeando o un promedio de ambas cosas? Es algo que tienes que estar haciendo todo el tiempo. Totalmente. Seguimos con, ahí tenemos ya muchas preguntas. Alex Serrano dice, hola Lester, primero que nada felicidades por el libro, me encanta esta corriente romántica y fantástica, casi absurdista que siguen tus cuentos. Empiezas como la dimensión faltante, el callejón y hacia el cielo, al final la narrativa toma un giro y se nos revela nueva información que cambia completamente la perspectiva. La pregunta es, ¿cómo es tu proceso creativo con este tipo de relatos? ¿Empiezas por el final o más bien el flujo de la narrativa te va llevando a ese giro? Muchas gracias, primero que nada. Bueno, la respuesta sería, yo primero en estos cuentos trabajé sobre una premisa. La premisa para mí va muy ligado a lo que muchos dicen que no existe, que es la inspiración, ¿no? Que las musas no existen, que la inspiración no existe, que lo que hay es el trabajo arduo, como algunos autores o inventores han dicho alguna vez. Para mí la inspiración tiene que ver con eso. Es una idea que llega sin que tú necesariamente la estés buscando. Son las premisas. O sea, un día te despiertas, un día vas por la calle, vas conduciendo, estás platicando con alguien, quizás estás viendo una película, no sé, algo. Hay una idea que brota y que dices, podría escribir sobre esta problemática. Podría escribir sobre esta problemática, pero de este ángulo que creo yo que a lo mejor no se ha abordado, como lo comentaba hace unos minutos. Entonces, mi proceso creativo casi siempre va sobre la columna vertebral del cuento. Difícilmente empiezo por el final. Es más bien tener una premisa y de ahí instintivamente decides una voz narrativa, personajes, personajes secundarios y algunos sucesos que pudieran o ingredientes que pudieran adornar un poco el cuento, no necesariamente aportar algo al hilo narrativo, pero sí vestirlo un poco más. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Juan el Suicida en el libro, donde yo lo describo como alguien que es buenísimo para las matemáticas, el álgebra, el cálculo. Uno puede mencionar el personaje, esa semblanza y seguirse derecho, pero yo doy un poco más de detalles sobre su faceta laboral, digamos, incluso que él se acredita a sí mismo un descubrimiento, haber resuelto un teorema de Fermat. Esos elementos pudieran ser omisibles de la historia y no afectan el cuento como tal. Narras la historia de la misma manera, pero al meterlo enriqueces al personaje y a veces pones a pensar un poquito más al lector. Incluso puede ser que empujes a alguien a buscar de qué se trata ese teorema. ¿Existe o no existe? Porque es una libertad que tiene el autor, es describir casi como auténticas cosas que no existan y que la gente por ahí le quede tal vez la duda si es qué tan certero es el dato que se está agregando en el cuento, como puede ser como una amenidad, como dije ahorita, para vestirlo más, para hacerlo lucir más, para darle más contexto al personaje. Entonces, pues así es más o menos mi tren de pensamiento, así es. Trabajo que siempre sobre la premisa, primero que nada, después decido qué elementos o qué personajes o qué voces narrativas, qué recursos narrativos podré emplear para salirme con la mía, digamos, y luego ya empiezo del inicio al final. Ya en los puntos medios de la redacción entrarán detalles como saltos en el tiempo, probablemente, cambios de voces narrativas. Hay un cuento que se llama Los Marcados, donde hay 3 voces narrativas, una omnisciente y 2 en primera persona, un cuervo y un gato, ¿no? Pero bueno, eso ya lo voy decidiendo. Primero es la idea central.
y eso ya lo voy diciendo durante el proceso de redacción. Muchas gracias. Y al escucharte, pues me viene a la mente la cantidad de entrevistas que he tenido con otros escritores o de estas charlas de pasión por la lectura. Y la verdad es que es la primera vez que un escritor habla de esta terminología de la narratología, ¿no? Primera persona, omnisciente, etcétera, etcétera, voces narrativas, porque casi siempre le dan la vuelta a esta pregunta los escritores y también muchas escritoras y dicen, no, pues a mí me sale solito, ¿no? La verdad es que yo creo que a lo mejor a algunos les sale solito, pero sí hay una planeación, sí hay una idea previa y hay una serie de técnicas para poder hablar mejor de un tema y también que haya congruencia, ¿no? O sea, si vas a elegir un narrador omnisciente, pues tienes que saber cuáles, o un equisciente, tienes que saber cuáles son sus limitantes, ¿no? Si no, queda inverosímil el texto, ¿no? Sí, hay muchos recursos y hay que buscar echar mano de todos ellos según aplique. Hay un cuento, nada más, antes de la siguiente pregunta quisiera decir, mencionarlo rápidamente. Estas decisiones conscientes que se toman, que no es así de que me salió solito, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento sobre el secuestro, ¿no? Que creo que por ahí mencionaba, ¿no? El papel burbuja. Abordo el tema del secuestro, pero dices, bueno, es algo que es un fenómeno que desgraciadamente está muy presente. Algunos lo habremos tenido más cerca que otros. Y dije, bueno, yo quiero hablar de esto, pero mi ángulo fue que la víctima, que de alguna manera se pierde a sí misma, se suena muy dramático decirlo como muerta en vida, pero bueno, es que pierde a su familia en el secuestro. Todos son secuestrados, pero es la única sobreviviente. Después, por drogas, entra en una especie de trance ya amnésico por años. Yo dije, esta persona ya se extravió, ya no es la persona que originalmente era, porque ya los eventos fueron tan traumáticos que ya no hay vuelta atrás. La idea ya estaba, pero yo tomé la decisión de que ella no hablara por sí misma. El cuento está dividido en 3 secciones. Quien la cuidó un par de años, un reportero, su mamá que la recibe después de años de no verla, uno de los secuestradores mismos hablan de ella. Ella no tiene voz. Para mí eso simbolizaba, y ojalá que se haya podido transmitir la idea, para mí eso simbolizaba esa muerte virtual de la víctima, que ella ya no tiene voz. Hay 4 personas que hablan de ella, pero ella no habla de sí misma, y es donde todos podríamos pensar que es el que primero debe hablar. Pero dije, bueno, es que ella existe, pero de alguna manera ya no, porque años atrás dejó de ser la persona que originalmente era. Entonces, eso va un poco para ahondar en el tema sobre los recursos, sobre las decisiones conscientes, creativas, para darle o más peso, más énfasis, más impacto, o ilustrar mejor una idea. Alvin, muchas gracias. Humberto Carrillo, mi pregunta para Lester es la siguiente. ¿Cómo fue que una vara llegó a ser el elemento central del relato Las varas de Baric? Creo que es sorprendente la manera en la que partes de un concepto relacionado con una unidad de medida para desarrollar una historia que envuelve la naturaleza humana y representa cómo actuamos cuando una idea entra en nuestra mente y en base a ella, con base en ella, moldeamos nuestro comportamiento y acciones. El cuento de Las varas de Baric comienza con el personaje mismo, el significado del nombre. Por ahí lo busqué. Este nombre me lo topé en una canción por ahí y me evocó mucho estos paisajes nórdicos, qué sé yo, la parte esta de tradiciones celtas, por ejemplo, que tienen mucho que ver con la naturaleza, con rendirle un culto a la naturaleza. Ahí fue donde se me perfiló el personaje. Dije, bueno, Baric yo me lo imagino en un contexto rural, en un lugar frío, en un lugar boscoso, con tradiciones de este tipo de amar a la naturaleza, de darle un lugar muy, no había esta jerga de lo ecológico y todo aquello, no, más bien en algunas culturas que cada vez son menos, si no es que yo no hay ninguna,
sí había un culto a la naturaleza, todos los elementos eran importantes y había que venerarlos y había sacrificios, había adoración. Entonces, por ahí me fui un poco de hacer una mitología, que no es que necesariamente exista tal cual yo la plasmo, y que Barik simplemente es un ser muy tradicionalista, que así lo educó su padre, que su propio nombre es un presagio de cómo él iba a ser durante su vida ya adulta. Y un poquito el reto del cuento fue crear estos como, digamos, refranes, que en literatura les llaman aforismos, que son como enunciados, como máximas, ¿no? Que definen la conducta, en este caso de él. Y esos, aunque suenan un poco ya como refranes muy hechos o muy dichos, pues no, o sea, pertenecen al libro, no existen, se crearon para el efecto, ¿no? Para ilustrar toda cómo él, Barik, todo se relacionaba, ¿no? Su, digamos, casi manía de apegarse a una tradición que tenía que ver con la vara, con las varas, y el respeto que él le tenía tanto a la figura de la vara como el árbol del que provenía. Por eso incluso él dice que tiene un hermano árbol, porque fue plantado mediante un ritual que yo no desconozco si existe en alguna cultura, que tienes un hijo ese día, plantas un árbol. Me pareció muy bonita esa idea. Entonces, todo gira alrededor de esto, ¿no? De la naturaleza y de este personaje que es muy tradicionalista, muy metido en estas tradiciones de este tipo que comento, ¿no? Como investigo un poco de los celtas, que tenían esta cuestión de los elementos, de, pues de adoración francamente, ¿no? Es el agua, el cielo, toda la cuestión de las estaciones, etcétera. Entonces, más o menos esa es la historia de Barik y cómo quise yo pintar un personaje muy tradicionalista, muy bondadoso y muy interconectado con la naturaleza. Muchas gracias. Voy a juntar dos preguntas que son muy parecidas, de Andrea Espejel y de Alejandra Jacobo. Preguntan cómo vinculas el diseño industrial en el desarrollo de tu libro y consideras si hay una influencia de tu profesión como diseñador en tu narrativa. Sí, eso sí lo he pensado mucho. No tanto la carrera per se, pero sí la parte visual que va aparejada. El gusto por el dibujo y obviamente si estudias una carrera de estas que conllevan mucho trabajo manual, proyectar a nivel visual. Y también una pasión que tengo yo por el cine, que me encanta el cine, veo mucho cine. Sí me lleva a querer fabricarme siempre imágenes muy claras de algunas escenas, cuando menos, si no todo el tiempo. Algunas que yo creo que deban ser especialmente claras para impactar al lector, que el lector empatice, que el lector se meta más a profundidad en la escena que yo estoy escribiendo. Incluso a veces no solo son las imágenes, uno debe echar mano de toda la parte sensorial. Por ejemplo, en el relato del puesto hablo de la sangre en la boca del tipo que está siendo inmolado ahí en el callejón, ¿no? Que sus dientes nadan en sangre. O sea, creas una imagen literaria, como se dice, pero en ese punto lo más probable es que te venga a tu mente el sabor a sangre en tu boca, probablemente. Entonces, para cualquier persona que quiera escribir es importante. Para mí particularmente es muy importante crear una imagen en algunos puntos porque para mí es crítico en el desarrollo de la historia, en cómo puede uno identificarse con el personaje, vivirla, disfrutarla o sufrir la historia. El cuento del profanador de tumbas, por ejemplo, ¿no? El profanador asesina a su ayudante, pero tengo que describir la escena como yo la estoy viendo en mi cabeza. Es de noche y hay luna llena, hay un contraluz. Entonces, son elementos que tú quieras trasladar fácilmente a un cortometraje si quisieras, por ejemplo. Entonces, la parte visual sí es algo que cala mucho.
en lo que yo quiero expresar, como lo quiero expresar, y es fabricar estas imágenes lo más claramente posibles. Muchas gracias. Otra pregunta de Aldo Martínez. Dice, muchas gracias por tus palabras, Lester. En Haciendo Planes y Roña Filosofal, presentas dilemas éticos con intencionalidad existencial. Me pregunto si estos cuentos reflejan las preguntas de un personaje ficticio o de ti como autor. Básicamente esa es la pregunta que nos hace. De Roña Filosofal, ¿y cuál era el otro, perdón? En Haciendo Planes. Haciendo Planes. Bueno, de los dos, yo pienso, ya habíamos comentado algo de Haciendo Planes, algo comenté ya de él, de que este juego del presente, tú mismo también lo expresaste, o sea, el presente es efímero y más bien es como una cuerda floja para mí el presente, y de un lado tienes el pasado, del otro lado tienes el futuro, y cada segundo de tu vida, cada minuto, cada día, tienes que decidir qué amalgama estás haciendo con el presente, perdón, con el pasado y el futuro, para seguir caminando por donde quieres caminar. Sí es una cuestión existencialista, pero yo consideraría que el cuento del vagabundo de Roña Filosofal, yo lo considero todavía más existencialista, por una cuestión con la que yo estoy, o ustedes también, súper conectados, que es el entorno urbano. Y la frialdad y la deshumanización y cómo todo el mundo anda pues con prisa, sin voltear para los lados, etc. Y el personaje pues que es descaradamente cínico, el que se entrevista con el pordiosero, que pues bueno, eso sí es como de la vida real, ahí es más bien una especie de retrato, quien se acerca a pedir una moneda y que resulta ser alguien con una visión muy amplia de la vida o más amplia de lo que se hubiera podido pensar. Pues no es ningún desquiciado, él realmente ya ha tenido tiempo de sobra para reflexionar sobre su vida y sobre cómo se comporta la gente y la humanidad. Pero estos personajes existen. Lo que pasa es que uno no conoce la historia de cada persona que uno ve en la calle pidiendo una moneda. Sí, habrá gente que probablemente tenga alguna discapacidad, algún impedimento, alguna limitación mental, obviamente. Pero hay gente que es tremendamente lúcida. Hace poco, por ahí en una, no sé, parte de un documental por ahí, en un programa de televisión, vi de un vagabundo en Estados Unidos que es un experto en el ajedrez. Y sí había escuchado yo de esos personajes que ahí están en la calle. O sea, gente que tiene sus habilidades, que tiene conocimiento, que tiene una capacidad crítica y un pensamiento subjetivo muy interesantes, pero a nivel social, a nivel de convivencia, yo no sé, algunos problemas incluso ya a nivel personal que uno no sabe, nos han llevado a una situación de vivir en la calle, pero no porque estén ellos mal de sus capacidades, ¿verdad? Yo quise dibujar un personaje de estos y su contraparte, que yo sentí que vuelvo a la parte del instinto a la hora de escribir. Yo sentí que lo más adecuado era contraponerlo con un personaje cínico, frío y totalmente insertado en la vida productiva de la ciudad. Muchas gracias. Tenemos a Guerrero y Diana Sharon Márquez. Preguntan más o menos lo mismo. Voy a resumir lo que dicen las dos. Te preguntan sobre cómo te alejas de los clichés literarios y también que si has tenido algún bloqueo al escribir las historias y cómo haces para también alejarte de ese bloqueo y de los clichés literarios. Bueno, los clichés literarios. Yo creo que esa sería la pregunta más difícil porque, bueno, obviamente lo más fácil sería responder, bueno, trato de alejarme de lo que yo conozco. Esa sería la manera en la que uno puede alejarse de un cliché, pero siempre va a ser muy relativo, porque tal vez los libros que yo haya leído no son los mismos que tú has leído,
y así podemos seguirnos todo el día, ¿no? Entonces, puedes crear un cliché sin querer. Eso es difícil de evitar. Puedes intentar hacerlo, pero yo creo que es imposible que no caigas de pronto en algún cliché narrativo, alguna expresión, una palabra, un tratamiento de una historia. Yo creo que la manera, sí lo he pensado, si hubiera una fórmula para evitar clichés o evitar repetirse o incluso que tu texto se parezca al de alguien más, es enriquecerlo con la mayor cantidad de elementos posibles. En el caso de las varas de Baric me sirve mucho de ejemplo porque el cuento es muy breve, pero hay insertadas muchas frases del personaje, estos como máximas casi de índole moral, ¿no? Entonces, esas frases, si tú las vas, digamos, hilvanando en el texto, es un texto muy corto, ¿no? Pero meto 10 elementos, son 10 frases pues, que son contundentes y que pretenden llevar un poco de moraleja, un poco de enseñanza, también de la personalidad de Baric. Eso hace que tu texto pueda eventualmente ser, valga la palabra, irrepetible, o que no estés entrando en el cliché o no parecerte a algún otro autor. Porque eso ya sale mucho de tu víscera, ¿no? Esos elementos, por ejemplo. En el caso de Ardiño, es un cuento que me tomó, pues es de los que más me tomó tiempo proyectarlo como debía ser, por los personajes, los sucesos, los elementos y los mensajes que yo quiero dar. Entonces, no es tanto que un cuento sea largo o sea corto. Lo importante es que esté lo más enriquecido posible con características de los personajes, con sucesos, con puntos de vista tuyos o algunos que tú le pones al personaje, porque uno también trata de ponerse en la piel de alguien que no eres como escritor. Y al final dices, ok, aquí tengo un conjunto de lo que hablábamos de los recursos narrativos, pero también una frase que se me ocurrió, también muchos sucesos distintos o que van sucediendo muy rápido uno tras otro. Digo rápido, es algo, un término relativo, ¿no? Pero eso es lo que yo diría que es el camino para tratar de evitar lugares comunes en la redacción, en la creación. Es tratar de enriquecerlo con la mayor cantidad de elementos posibles a todos los niveles. Recursos narrativos, características del personaje, incluso algún suceso que puede haber sido histórico, yo no sé, ese tipo de cosas. Ahí uno le va pensando en el camino qué más detalles agregarle para que tu cuento se vaya convirtiendo en la medida de lo posible en algo único o singular, digamos. Muchas gracias. Y con lo que acabas de responder, hay varias preguntas que ya se responden automáticamente, solamente lo menciono. Claudio Mayoral, la pregunta de Claudio, la pregunta de Ricardo Gutiérrez, la pregunta de Alberto Contreras. En breve te hacen la misma pregunta de cómo se te ocurre caracterizar a ciertos objetos o pensar, por ejemplo, que hay diferentes realidades, ¿no? Y lo acabas de mencionar, es una serie de recursos narrativos y recursos no solo de la narrativa, sino también de los temas, recursos temáticos que tienes para poder dotar a tus relatos de estas particularidades, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que te preguntaban, especialmente del cuento El Callejón, en el que hablas sobre esta máquina de refrescos, ¿no? Que es parte del enriquecimiento, el dotarle de una personalidad a un objeto. Es correcto, así es. Wilbert Quijano pregunta cómo es que se decidió poner el cuento que le da el título al libro a la mitad del libro. ¿Cómo fue esa decisión? Pues se me hizo, vaya, dije, bueno, sonaría obvio, pero lo voy a hacer. Es el cuento de mayor extensión, es el cuento que comparte el título con el libro en sí. Y dije, pues vamos a ponerlo exactamente a la mitad. Y por tema y extensión,
alternar de una manera más o menos calculada los que están antes y los que están después. Por ejemplo, al principio pensé en un prólogo, en alguna introducción al texto, pero después decidí que no y decidí poner alebrije como un símbolo o una advertencia de lo que está por venir, ¿no? Porque ahí ya hay fantasía, hay algo que se entrevé, que se sugiere, pero que no se asegura del todo qué es lo que está ocurriendo. Una reflexión filosófica al final que habla sobre que el compromiso con la lógica es el más fácil de romper. Entonces dije, bueno, porque está muy cortito y porque tiene estos ingredientes de lo que el resto de los relatos comparten más o menos, sentí que funcionaba como introducción al libro. Pues no sé, es parte de la selección de los textos, esta mecánica, ¿no? De elegir qué poner, qué quitar y dónde acomodarlo, suponiendo que alguien tome el libro y lo lea en un orden, porque igualmente hay gente que me ha dicho, no, pues yo abro donde caiga, abro la página y leo ese texto. Pero bueno, uno se la juega de que alguien lo va a leer de la página 1 a la última, ¿no? Entonces, pues es un poco trivial, digamos, no es una decisión que vaya más allá de eso, ¿no? Pensé que era como, digo, es el punto central, en el centro, ¿no? Algo así. Mariana Vázquez pregunta 2 veces algo muy parecido. Pregunta que si tienes algún consejo para buscar y encontrar la creatividad. Lo abordaría desde el tema más amplio de lo que es la literatura, de la parte creativa, de la literatura creativa. Lo primero, yo creo, antes de escribir es sentir o saber que tienes algo que comunicar, que tienes algo que decirle a los demás. Por eso hablo yo de premisas y de inspiraciones, ¿no? Esa parte es la primordial. Hay que tener inquietudes, hay que tener curiosidades. Ya cuando estás creando un personaje o un cuento, a veces eso te obliga el proceso a investigar un poco para dar algunos sustentos, como el caso de la pieza final, de la pobre chica que se casa con un asesino serial. Ahí se menciona incluso un término clínico. Entonces hay que investigar en algunos momentos para fundamentar, para sustentar, apuntalar mejor tu historia. Pero todo parte de una idea original. Entonces, yo pienso, bueno, mucha gente puede ser que tenga ideas muy interesantes, inquietudes, nuevos enfoques sobre temas que a lo mejor ahí están los temas, pero que no se han abordado de cierta manera. Y lo que falta es plasmarlas en el papel. Ahí ya entran cuestiones ya más de tipo técnico, que por eso es bueno conocer gente que escribe, que tenga esas mismas inquietudes y pues educarse, ¿por qué no decir la palabra educarse? Formarse, ¿no? En el oficio de escritor, como dicen, tallereando, como dicen en el argot, tallereando tus textos, compartirlos, porque es la mejor manera o tal vez la única de irse uno ubicando en una realidad a nivel literario para decidir cómo vas a expresar aquello que traes en tu mente. Entonces, no puedo decir yo que la creatividad sea algo que se pueda absorber en una escuela. Eso ya es como que de individuo a individuo, ¿no? También sabemos que hay gente que observa más de lo que expresa y viceversa. Entonces, pues entran ya partes de ya el temperamento de cada quien. Eso para mí sería muy difícil de explicar, definir o sugerir. O sea, decirle a alguien, yo te voy a sugerir esto para que tengas mayor creatividad. No, yo pienso que son más bien las inquietudes personales lo que te puede empujar a escribir y eventualmente ya decidas cómo escribir sobre esas inquietudes. Hablábamos hace rato de los apagones, ¿no? Creativos, ¿no? Pues sí, todos los vamos a experimentar en algún momento y digo, y es en general en nuestra vida. Igual puedes estar en tu oficina haciendo las labores del diario y un día puedes llegar con muchas ideas para hacer algún nuevo proceso dentro de tu oficina y otro día puedes estar totalmente dejándote llevar por la inercia de la cotidianidad. Entonces, todos tenemos algunos días en que somos más creativos que otros.
y de eso va a depender igualmente. Esto no escapa, este tema de la literatura no escapa a estas fluctuaciones de ánimo o de creatividad en cualquier aspecto de nuestra vida. Va a haber días en que se te ocurren 3 ideas, puede pasar una semana que no se te ocurra ninguna sola. No hay manera de evitarlo, lo mejor es serenarse y tratar de distraerse en algo que sea opuesto a lo que sepas que te va a ayudar a desconectarte, para que después regreses a las ideas originales, a los textos, los revises, y de esa manera es como refrescas tal vez esta máquina de seguir creando ideas o frases, todo esto, ¿no? Lester, pues, estamos a 5 minutos de terminar, ya estamos cerrando. Prácticamente todo lo que lo que tenemos en el chat son preguntas que, si bien hablan sobre algunos cuentos diferentes que no hemos mencionado, es la misma pregunta sobre de dónde sacas la idea, por qué el caracterizar ciertos objetos. O sea, básicamente te preguntan esto, ¿no? Y hay muchos comentarios que dicen que tu libro les ha gustado mucho. Te voy a pasar el chat para que lo tengas, por supuesto. Nos felicitan, Mónica y a mí, pues por la presentación que diste y por la moderación. Entonces, pues en estos últimos 3 minutos más o menos, ya para cerrar a tiempo, Moni, Lester, algo con lo que quieran concluir esta charla tan interesante y tan rica en participaciones de los estudiantes. Mónica, primero las damas. Gracias, Lester. Bueno, yo solo reitero el agradecimiento, Lester. Estuvo encantadora la charla. Muchas gracias, Kamala. Eres muy claro y me encantó también tu libro. El tema de la creatividad, de las ideas, que me di cuenta que fue recurrente en esta sesión. Quien tenga la inquietud de escribir, lo primero que hay que hacer es simple y sencillamente eso, aventurarse. Hay que escribir. Se aprende a escribir escribiendo. Obviamente hay que leer, hay que tener referencias, influencias, todo eso es de utilidad, pero hay que abocarse, no tenerle miedo y tampoco miedo a enseñar lo que uno vaya generando, porque es como uno aprendiendo más. Las ideas pueden surgir de cualquier lugar, de cualquier situación. Hay que estar siempre muy abierto, muy observador, tratar de ser lo más receptivo posible. Esa es la gran herramienta, yo creo, a nivel creativo. Porque a la vuelta de la esquina, en cualquier incidente, por menor que parezca, puede surgir una historia que valga la pena contarse. Yo les quiero agradecer mucho la reseña, la presentación, esta charla. Me encantó, les agradezco. También, bueno, quisiera para el resto de los invitados que no han leído el libro o que no lo tienen, etcétera, bueno, recordarles que está de venta en las principales librerías. Me comunicaron hace rato también que que tienen por ahí ejemplares en el campus del TEC en el Estado de México. Está Amazon, Gonville, Fondo de Cultura, Sótano, la tienda virtual de la editorial y obviamente también gracias a Libros del Marqués por ayudarme en toda esta labor de comunicación y de promoción de mi trabajo. Muchas gracias a todos. Si hay alguien que quiera comentar algo. Que, bueno, primero que nada sí le quisiera agradecer a Lester, a ti, a todos los organizadores, al profesor moderador, que me pareció excelente la forma en la que fue hilando todas las preguntas y la forma en la que fue interpretando cada una de ellas para comentarlo con Lester. Y pues en general comentarte que, como lo pudiste ver, todos, la verdad es que disfrutamos mucho leyendo tu libro. A mí en lo personal me sirvió muchísimo ahorita en estos momentos, en estos duros momentos que estamos viviendo, en donde es una realidad tan difícil y una realidad tan complicada, que escaparse a leer sobre otras realidades, a ver la vida desde otras perspectivas, digamos que para mí esa sería como la dimensión faltante, ¿no? La oportunidad de escaparme, de darme una escapada con los cuentos que nos presentas y la capacidad de poder ver la vida desde, o sea, con otros ojos, desde otra realidad. Y eso yo creo que te lo agradezco enormemente en estos momentos en particular. Y pues a mis compañeros, yo lo que veo es que les encantó también el libro. Todos comentaban sobre cuestiones particulares de algunos cuentos, sobre algunos enigmas que ellos sintieron, sobre algunos enigmas que no respondieron, pero que a la par con tus respuestas y con tus palabras nos das pauta que las interpretemos como nosotros
como nosotros decidamos, ¿no? Y yo la verdad siento que hubo muy buena respuesta del grupo, siento que hubo bastantes preguntas muy interesantes aquí en el chat, yo también lo estaba viendo, y en general date un enorme agradecimiento y una enorme, pues un enorme aplauso por tu labor, por tu libro y por tu talento, de verdad. Así que muchísimas gracias y pues de parte de todo el grupo te queremos felicitar. Eres muy amable, son muy amables todos, muchas gracias. Lo principal que les haya gustado mi trabajo me halaga y me mantendrá motivado para seguir con este oficio. Les agradezco mucho. Me encantó la conversación. Lester, Aldo, Moni, a todos los demás, Textofilia, veo que anda también por acá, profesores de preparatoria, colegas que creo que se tuvieron que ir. Muchísimas gracias a nombre de Pasión por la Lectura y de la Escuela de Humanidades y Educación del Campus Estado de México. Les agradecemos y les invitamos también a que sigan toda esta semana. Todos los días vamos a tener una plática con un escritor diferente. Mañana tenemos a H.G. Santarriaga con una trilogía de novela gráfica a las 2:30 de la tarde. El miércoles estará Verónica Gerber Bisechi a las 9:30 de la mañana, Daniela Tarazona a las 2:30 de la tarde el jueves, y cerraremos la semana con Manuel Barroso el viernes a las 2:30 de la tarde.